El presidente Biden acaba de alertar al mundo. Estamos a las puertas de un gran Armagedón nuclear. ¿Será que es inminente el ataque de Putin a Ucrania con bombas nucleares? ¿Será que Biden se prepara para que a Estados Unidos una bomba destruya varias ciudades? ¿Cuál será la primera ciudad de Estados Unidos que será atacada con una bomba nuclear por Rusia? ¿Será Nueva York? ¿Será Los Ángeles? ¿Será Texas? ¿Será Florida? ¿Será que Biden se está alistando para bombardear Moscú o bombardeará San Petersburgo? ¿Se atreverá Biden a atacar con armamento nuclear a Putin? ¿Corre peligro alguna ciudad latinoamericana de ser parte de este Armagedón nuclear? ¿O será una ciudad europea? En este video vamos a decirle claramente cuál será la primera ciudad de Estados Unidos que recibirá una bomba nuclear. Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, el canal de YouTube dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. Joe Biden sorprendió a la opinión pública mundial cuando alertó la pasada semana de que estábamos a las puertas o en peligro de un Armagedón nuclear. Incluso retrotrajo la mente de la gente, hizo referencia a la situación acaecida en el año de 1962 en la que Rusia y los Estados Unidos, o la Unión Soviética y los Estados Unidos, pues se vieron envueltos en la denominada crisis de los misiles, que, como todos ustedes saben, fue el momento en el que el gobierno norteamericano detectó vía satélite que en Cuba estaban apostados misiles nucleares apuntando hacia los Estados Unidos. Y eso entonces creó las condiciones para que se diera una crisis durante 13 días que mantuvo real y efectivamente al mundo en vilo. Esa crisis en la que hay una película producida por Oliver Stone, protagonizada por Kevin Costner, que hace un repaso que pasa por ese momento tan decisivo de la historia del mundo, porque ese hecho real y efectivamente pues se convirtió en un hito en todo el mundo. De hecho, sirvió la situación, la crisis de los misiles, para que a nivel internacional se crearan las condiciones en las que los países con armamento nuclear pues iniciaran un proceso de desarme que al menos ha permitido que en muchas de nuestras naciones no se puedan volver a ver este tipo de situaciones. Me refiero, claro está, a crisis en los que nos veamos envueltos en la posibilidad de un conflicto termonuclear. Como todos sabemos, un conflicto de estas magnitudes pues daría pie a prácticamente el exterminio de la vida en el planeta. De hecho, hay quien dice que solo sobrevivirían las cucarachas. En el mundo solamente se ha utilizado armamento atómico, armamento nuclear, en 1945, cuando se lanzó las bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en ese momento el ataque que hizo Japón a Pearl Harbor contra una base naval de los Estados Unidos, pues provocó el involucramiento de Estados Unidos en la Guerra Mundial y de Japón también. Y luego allí, a partir de ahí, pues inició todo un proceso que culminó, claro está, primero con la caída del Tercer Reich y el consecuente suicidio de Adolf Hitler, pero también el punto para mí final de esa Segunda Guerra Mundial fue real y efectivamente las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que trajeron una estela de muerte importante. También aquí hay una película que yo no sé si está en las plataformas, pero que sería bueno que la gente vea para que comprenda un poco cómo fue ese proceso y cómo se mueve el poder, que se llama Truman, que es la historia del presidente Harry Truman. Harry Truman fue presidente de los Estados Unidos. Es de lo que comúnmente se llaman los presidentes accidentales,
personas que no estaban en el tiempo y en el momento para ser presidente de los Estados Unidos, pero que de repente se dan un sinnúmero de circunstancias que los llevan a tomar el poder, a ser el hombre más poderoso del mundo sin estar en sus planes. Harry Truman era el vicepresidente de Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt entonces muere en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial y le toca entonces a Harry Truman pues la responsabilidad de asumir la presidencia de los Estados Unidos. El perfil de Harry Truman era un hombre de iglesia, era un hombre de un perfil transparente, es decir, que no generaba en el ámbito político ni amores ni odios, ni frío ni calor. Era un hombre, como se dice actualmente, gris. Sin embargo, le tocó la presidencia de los Estados Unidos en un momento tan complicado que le obligó a él a ser el hombre que tomara la decisión de lanzar la bomba atómica. En esa película a la que yo hago referencia, que se llama así Truman, hay una escena que me parece genial y que yo personalmente siempre la recuerdo. Cada vez que puedo hacer referencia a ella lo hago. Bueno, pues en ese momento Truman, al verse ya ante la posibilidad planteada de que tiene que tomar la decisión de apretar el botón para lanzar la bomba atómica, que ya está urgido por el Consejo de Seguridad, por el equipo, por sus asesores, por el ministro de la Defensa, para que tome la decisión, llama a su pastor a consultarle sobre ese tema. Le explica todas las cosas que están envueltas en esa decisión y le dice al final que él quiere escuchar su consejo, porque él está dispuesto a hacer lo que su pastor le diga. Y hay un momento clave que yo creo que incluso en la vida de los seres humanos también impacta mucho, porque el pastor le dice, claro, en esa escena recreada, no sabemos si eso ocurrió real y efectivamente, aunque la película está basada en las memorias de Truman. Recuérdense que los presidentes de los Estados Unidos tienen una costumbre que hasta ahora han seguido todos, menos Donald Trump, de una vez salen de la presidencia, escriben sus memorias, le presentan al público sus vivencias como presidente de los Estados Unidos. Dentro de esas memorias de presidentes de los Estados Unidos, desde mi óptica, para mí la más memorable, sin lugar a dudas, es la memoria del presidente Ronald Reagan. Para mí es interesante ver cómo visualizaba Ronald Reagan su paso por la Casa Blanca. Lo mismo está también en las memorias del Bush padre. Interesante ver cómo él analizó el proceso electoral que dio al traste con su derrota, aún él iniciando ese camino hacia la reelección con todo el camino abierto. Y a mí las que más me han gustado como memorias han sido definitivamente las del expresidente Jimmy Carter, que ha hecho un relato maravilloso. Yo creo que así como Jimmy Carter está catalogado como uno de los peores presidentes de los Estados Unidos, yo pienso que es su mejor expresidente. Es un hombre con una voluntad de acero, que ha demostrado ya fuera del poder toda la capacidad conciliadora que tiene. Ya es un hombre nonagenario, está rumbo a los 100 años. Ha vencido recientemente un proceso de cáncer con una terapia nueva, con una tecnología nueva para los procesos de cáncer, que incluso ganó el premio Nobel, si mal no recuerdo, hace 2 años. Pero esas memorias de Jimmy Carter, que yo recomiendo a la gente que vaya y las busque. Él, después de salir de la presidencia de los Estados Unidos, ha escrito varios libros, pero esta memoria, la que hace a su salida de la presidencia de los Estados Unidos, es memorable. Ni hablar de las memorias de Barack Obama, porque Obama uno reconoce que es un hombre con una prosa exquisita, que ya desde antes de ser presidente de los Estados Unidos, pues nos deleitó a todos con esa pluma exquisita, sobre todo con ese libro grandioso que es Los sueños de mi padre, que es un retrato vivo de lo que tiene que vivir un hombre en un país como los Estados Unidos, con esa multiplicidad racial. Usted en esa obra, más que en La audacia de la esperanza, que ya fue su libro para él catapultar
un proyecto hacia la Casa Blanca. Pero en ese libro, En los sueños de mi padre, uno puede entender mucho cómo se va forjando este Barack Obama tan moderno, este tipo de perfil político tan interesante. Pero bueno, nos estamos digregando demasiado del tema. El tema es el aviso que hace el presidente Biden sobre la posibilidad de un Armagedón nuclear. Esta declaración del presidente Biden, como todos sabemos, ha generado gran expectación en el mundo, sobre todo porque se supone que el presidente de los Estados Unidos tiene mucha información, debe ser por mucho el hombre más informado del mundo después del director de la CIA. Pero, ¿quién le brinda la información? Cuando hablo del director de la CIA me refiero a la CIA en sentido general. Pero en este caso ha generado atención, en muchos casos alarma, porque uno entiende que el presidente de los Estados Unidos no va a dar una información de ese tipo si no tiene sobre la mano, si no tiene consigo datos que la sustenten, o al menos indicios tan fuertes que le hagan llevar la alarma al mundo. Sin embargo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho que él difiere de Biden, que él entiende que no estamos a las puertas de un Armagedón nuclear. Claro, hay que entender en el caso de Macron que Francia siempre ha estado como un mediador especial entre Rusia y Ucrania desde el año 2014. De hecho, fue parte del grupo que generó los diálogos de Minsk, que generaron dos acuerdos, el pacto de Minsk I y el pacto de Minsk II, que es el que Zelensky dice que fue llegado a acuerdo por su país en una situación de desventaja y que por tanto Ucrania no está en condiciones de cumplirlo cabalmente. Pero siguiendo en esta misma línea, el motivo de este video es analizar real y efectivamente cuáles serían las implicaciones de del uso de armamento nuclear por parte de Rusia contra Ucrania, porque todos tenemos la percepción de que conforme se ha ido pasando los días y dada la contraofensiva que ha generado Ucrania, que es evidente, aunque esté magnificada en muchos casos por la propaganda de Occidente, pues en esa medida Rusia tiene en su mano tomar la decisión de usar o no armamento nuclear. ¿Y qué pasaría? ¿Cuáles serían los escenarios en los que el uso de ese armamento podría generar una situación de Armagedón nuclear? Y eso es precisamente lo que estamos buscando ver en este video. Bueno, ¿cuál sería el escenario en el que Rusia use armamento nuclear? Bueno, el propio presidente Putin ha dicho claramente, lo ha advertido incluso en un discurso, de que están dispuestos a usar todas las armas a su disposición si Occidente sigue interviniendo en Ucrania, porque hay que decir algo importante. La contraofensiva que ha tenido Ucrania contra Rusia, la resistencia real y efectivamente que ha tenido Kiev para caer en manos de Rusia, ha sido precisamente todo el apoyo que ha recibido de Estados Unidos, fundamentalmente el presidente Zelensky, que está expresado en la llegada de armamento, de mucho armamento hacia Ucrania como apoyo en su guerra con Rusia. Ahora, ese escenario, yo veo varias posibilidades aquí. La primera cosa que pudiéramos ver es un ataque nuclear de baja intensidad. ¿Qué sería un ataque nuclear de baja intensidad? Bueno, que Rusia identifique alguna base militar o algún elemento para golpear estratégicamente los recursos de Ucrania y que decida utilizar un armamento nuclear, un misil nuclear de bajísima intensidad solamente para afectar, para dar una señal en Ucrania. Esa sería la parte más leve. A partir de ahí, ¿cuál sería el desencadenante? Bueno, pues yo pienso
que una acción de ese tipo activaría el mecanismo para que Ucrania sea admitido de pleno derecho en la OTAN. Fíjense que a partir del discurso ya Ucrania hizo el pedimento formal para el ingreso de Ucrania a la OTAN. Sin embargo, esto no ha recibido todavía una respuesta. Yo pienso que si se diera ese ataque, ese uso de ese mecanismo, pues la respuesta inmediata de Occidente sería, claro está, abrir las posibilidades para que Ucrania entre a la OTAN. De modo que eso pueda servir incluso de elemento disuasorio para que Putin no escale en los ataques nucleares. Pero si Putin escala a un ataque nuclear y en vez de solamente lanzar algo de mucha precisión y de muy baja intensidad sobre alguna base militar ucrania y decidiera atacar una pequeña ciudad, bueno, pues ahí sí estaríamos hablando que la cosa se iría más lejos. Yo pienso que además de admitir inmediatamente a Ucrania como miembro de la OTAN, estaríamos ya viendo que allá, en pleno territorio ucranio, estarían descendiendo una fuerza militar de la OTAN para defender a ese nuevo país miembro, en el entendido de que ya Putin está escalando el conflicto al máximo. Ahora, si a partir de ese momento, si a partir de que Ucrania o de que Rusia empieza a utilizar armamento nuclear, también Estados Unidos a través de Ucrania o OTAN a través de Ucrania decide alzar la apuesta y bombardear en baja intensidad o una base militar rusa o de hecho una ciudad rusa, pues entonces ya sí estaríamos hablando de la posibilidad real de un Armagedón nuclear, porque a Rusia no le quedaría otro camino que atacar o una ciudad de la OTAN o una ciudad directamente de los Estados Unidos, teniendo como primer blanco en ese escenario a Los Ángeles, que por temas de geografía es lo que le quedaría a Putin más próximo para atacar. Y eso, obviamente, si un armamento nuclear toca territorio estadounidense, evidentemente que sí estaremos dispuestos a un Armagedón nuclear que tendría consecuencias gravísimas para la especie humana. Por ahí he escuchado a alguien que dice que en países como los nuestros, esto se graba desde República Dominicana, un ataque, una guerra nuclear no debería preocuparnos porque ni nos vamos a enterar, en el entendido de que obviamente la destrucción sería tan masiva que para nosotros no nos daría tiempo ni siquiera a saber que todo está yendo por los aires en razón de un ataque nuclear. Pero al margen de eso, y ya viendo, hemos visto aquí a grandes rasgos cómo son cada uno de estos escenarios, al margen de ese tema, yo pienso que todo esto que ha dicho Biden sobre la posibilidad de un Armagedón nuclear es una llamada de alerta para que las partes se sienten en la mesa de las negociaciones, porque las guerras cuestan, las guerras tienen un costo económico importante, aunque tienen sus beneficios económicos, pero sostenerlas en el tiempo lo que deja es muchas pérdidas, y más en un ambiente, en un contexto de crisis. Y yo pienso que real y efectivamente en ese sentido, lo que está haciendo, lo que está llamando, lo que se va a provocar aquí, aún ocurra un ataque de baja intensidad, es que tan pronto se dé una respuesta de un lado y la respuesta del otro, pues se abrirán las vías para una gran negociación. De hecho, me parece que la voladura del puente entre Rusia y Crimea, que ocurrió en el fin de semana, es la expresión de la necesidad de que ya las partes, la urgencia para urgir a las partes a que busquen el camino del diálogo, y cada uno quiere hacerlo, como no, como hemos dicho siempre aquí en estos videos, cada uno quiere hacerlo desde una posición de fuerza. Sigo pensando, sigo insistiendo, cada vez que hablo de este tema lo digo, este conflicto va a terminar de alguna manera por un acuerdo en el que una parte del territorio ucranio pase a control de Rusia, ya sea por la vía de la anexión pura y dura o porque allí se establezcan estados prorrusos que garanticen los intereses estratégicos
de Rusia con respecto a Occidente. Y la parte occidental de Ucrania va a terminar, como no, en manos de Occidente, aunque haya el compromiso de hacerlo miembro de la Unión Europea, más no miembro de la OTAN. Y yo pienso que ese va a ser el acuerdo al que se va a llegar por allá, por los inicios del año 2025, que es la fecha en la que yo vislumbro que este conflicto puede terminar. Hasta aquí este video del día de hoy, no sin antes invitarles, como siempre, a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones, compartan con sus amigos y familiares nuestro contenido, pero también que vayan a ver todos los videos que hemos preparado aquí en los últimos meses sobre los distintos temas. Recuérdense lo que vamos a hacer ahora de seguimiento a las midterms de los Estados Unidos, ya en la recta final, en la última fase de la campaña, con todo lo que allí puede vislumbrarse, sobre todo por la posibilidad de que ese sea el punto de inicio del camino de Donald Trump de nuevamente hacia la Casa Blanca. Hasta aquí este video. Como siempre, les invitamos a que continúen con nosotros. Hasta la próxima.